En el vídeo de hoy os voy a contar algunos secretos para conseguir buenos resultados con una incubadora que hemos utilizado recientemente en una incubación que nos dio problemas al principio y que tuvimos que ir adaptándonos a ciertas cosas durante la misma. Y son cosas importantes que puedes aplicar a cualquier incubadora casera o a cualquier incubadora industrial, comercial o como quieras llamarla, que compres, ¿no? Y por supuesto, otra cosa importante sobre el tema de la temperatura, ¿vale? De la temperatura. Si tenemos problemas sobre la temperatura de incubación cuando incubamos huevos que tienen diferentes tamaños. Por eso te recomiendo este vídeo, porque creo que es importante lo que te vamos a contar hoy. Bueno, aquí tenéis un primer plano de la incubadora que vamos a analizar, pero ya te digo que lo que te vamos a contar sirve para la gran mayoría de incubadoras comerciales y también sirve para nuestras incubadoras caseras. Esta incubadora nos ha dado muy buenos resultados, no solo a mí con la incubación de huevos de codorniz china, sino también a familiares que han hecho incubaciones de huevos de gallina. Aquí he querido dejar uno de codorniz china y otro huevo de gallina, el tamaño, aparte de que estáis viendo la proporción de un huevo y otro, pues nos sirve para otra cosa que te voy a contar más adelante. Si os fijáis, esta es la parte del volteo automático, esta es la base donde se dejan los huevos cuando ya estamos en los últimos días de incubación. Y si lo quitamos, pues aquí viene lo interesante. Aquí viene toda la parte de abajo de la bandeja, que aquí es donde entra el agua. Esta parte de bandeja tiene por aquí un orificio, ¿veis? Donde por aquí, a través de una goma y un pequeño depósito, entra lo que es el agua para el tema de la humedad relativa para la incubación. Pues aquí tenemos este depósito, como estáis viendo. Tiene la base con esta gomita que se conectaría a la toma que os hemos enseñado, y esto es una botella que traía, pero que podemos poner cualquier botella de agua, ya sea pequeñita o de mayor tamaño, porque esta boca es universal. Y tenemos aquí un depósito que, colocándolo al lado de la incubadora y conectando esta goma a la toma de entrada, pues desde fuera podemos ver perfectamente si necesitamos agua sin tener que abrir ni quitar y poner los huevos cada vez que tengamos que añadir, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que te voy a contar a continuación. Es que si tienes la entrada de agua, pues toda esta base es lo que va a hacer el depósito para el tema de la humedad relativa de nuestra incubadora. Lo que ocurre es que la humedad no se comporta en todas partes igual, y aquí tenemos el problema. En estos días que estábamos grabando los huevos de codorniz china, pues estaba el tiempo un poco húmedo y ya de por sí había una humedad ambiental muy alta, lo que hizo que se nos disparara durante la incubación la humedad relativa en torno al 85-80%, lo que es inviable totalmente para la incubación de los huevos que teníamos entre manos, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que estuvimos pensando constantemente en qué hacer para bajar esa humedad. Y estaba difícil, porque si solo tenemos un compartimento y en plena incubación, pues ahí es donde venía el problema, ¿no? ¿Cómo poder bajar la humedad relativa de esa incubadora si tenemos toda esta parte de agua que se nos llenaba? Entonces, si, por ejemplo, se nos llenara solo la mitad, pues tendríamos una solución. Pero el dilema era cómo conseguíamos llenar solo la mitad de agua de la bandeja de la incubadora. Pues entonces, buscando entre las herramientas, encontré pues estas llaves fijas que son de diferentes medidas y que nos sirvieron haciendo lo que te voy a contar. Cogimos y, en vez de tener esto sobre una base totalmente plana, pues aquí está la entrada de agua en esta parte. Aquí tiene el agujerito para que lo veáis, ¿veis? Por aquí entra el agua del depósito.
Pues decidimos meterle la llave aquí en este lateral para que tuviera inclinación hacia la entrada de agua. Por lo tanto, conseguimos que el agua llegara hasta esta línea, un poquito menos de la mitad, y así la superficie de evaporación pasó de ser completa a solo esta parte, solo tener una línea de evaporación que era la mitad que la que teníamos al principio. Entonces, con eso, nuestras medidas de humedad relativa fueron perfectas hasta el punto que estuvimos entre el 58 y 64%, lo que nos hizo llegar a un buen porcentaje de nacimientos al final de la incubación con esas codornices chinas. Si no hubiéramos echado cuenta y hubiésemos seguido así durante toda la incubación, muy difícilmente hubiéramos obtenido esos resultados. Casi seguro que no. Bueno, pues dicho esto, es algo que le viene muy bien a un montón de incubadoras, sobre todo las que son de este tipo, o incluso incubadoras que tienen solo una parte de agua, y podemos darle con esta inclinación metiendo algo en uno de los extremos para que coja un poquito de pendiente, que la incubadora no lo va a notar prácticamente en nada, y así disminuimos la superficie de evaporación. ¿Que no tiene este sistema de depósito de agua? Pues no pasa nada, porque si le damos la inclinación y tenemos que añadir agua manualmente, pues la superficie de evaporación va a disminuir, como te estoy diciendo. Y lo otro que tuvimos que tener en cuenta, pues veréis, esta es la rejilla de volteo de huevos. Esta es la rejilla que va justo con el engranaje que lleva la incubadora aquí en la tapa, ¿veis? Al colocarlo tiene que tener la posición justa para que quede bien conectada, y ya después en el interior pues ahí girará cada X tiempo. Creo que esta gira, no lo he mirado, alrededor de cada 2 horas y hace el volteo que necesitamos, ¿no? Y es ahí ahora donde os voy a explicar el otro problema grande que tuvimos durante la incubación. Primerísimo plano aquí, de cerquita, que se vea bien, porque lo que te voy a explicar ahora de la temperatura también nos dio muchos quebraderos de cabeza. Le voy a quitar el depósito del agua para poder maniobrar mejor, y ahora os cuento. Esta incubadora, la verdad es que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, pero hay que entenderla como todos los modelos. Hay, como decimos por aquí, que cogerle el tranquillo para sacarle el mejor provecho, ¿no? Y es que voy a quitar esta parte y la voy a poner aquí así, aquí. Pues esta parte tiene, si tú haces mediciones, tiene buena temperatura aquí en los sitios donde va el huevo, aquí para que lo veáis, ¿veis? Tiene buena temperatura aquí porque está bien centrada la base, aquí todo esto que veis, y tiene un buen reparto de aire caliente. Pero tiene buena temperatura a esta distancia del eje. Tiene buena temperatura ahí porque todos los huevos, al ser circular, están a la misma distancia del eje, y por lo tanto así es más fácil conseguir una temperatura buena, ideal para la docena de huevos que cabe en esta incubadora si hablamos de huevos de gallina, ¿no? Pues había un problema con esta temperatura, os lo explico. Si nosotros ponemos, porque yo ponía este medidor de temperatura en el exterior con la sonda dentro para medir temperatura, pero ¿qué ocurre? Que esta incubadora no tiene la misma temperatura aquí, en esta parte alta del huevo, que aquí en la base. Aunque parezca una tontería, hay una diferencia incluso de 1,5 grados y 2 grados. Y no es la misma temperatura aquí, retirada del eje, que aquí en el mismo eje pegada. Sigue habiendo una temperatura diferente de en torno a 1,5 grados, 2 grados en algunas ocasiones. Entonces, cuando empezamos la incubación, esta incubadora venía de incubar huevos de gallina con un porcentaje brutal. Salieron 12 pollitos de 12 huevos, pero porque estaba ajustada
a tener una temperatura más o menos por aquí, por la mitad del huevo, a 37,8 grados centígrados. Al poner este huevo, que ya estáis viendo la proporción y ya estáis viendo la altura, la temperatura disminuía y se quedaba en 36 grados y un poquito más. Fijaros el detalle tan pequeño, ¿no? Tan insignificante, pues con esta altura que estáis viendo del huevo de gallina al huevo de codorniz hubo una diferencia de pues más de 1 grado. Entonces, lo que para el huevo de gallina era un buen resultado, para el huevo de codorniz no lo era, no era una buena temperatura. Si lo hubiéramos dejado tal cual, podíamos haber dicho, pues con los huevos de gallina tuvimos un resultado bestial, 12 de 12, y ahora con esta misma incubadora y todo igual, no hemos obtenido buenos resultados de incubación en los huevos de codorniz. Y la explicación es esa, porque la temperatura, por la altura, se comportó de forma diferente. Por eso es muy importante la posición de la sonda, la altura en la que está la sonda. O si, por ejemplo, tenemos un dispositivo de este tipo, no es lo mismo ponerlo así que ponerlo de pie, ¿vale? Porque este tiene sonda externa, como estáis viendo, pero hay otros que son así y la sonda va incluida en el mismo aparato y no sabemos en qué posición está en el interior la sonda. Si está en el centro, si está en este extremo, si está en el otro, si lo miramos así a lo ancho, si está en la base, si está pegado a la parte de arriba, pues ahí también nos puede engañar el propio medidor de temperatura, el no tener en cuenta a qué altura está la sonda. Pues si ya esto es importante, la altura a la que está la sonda en el interior a la hora de hacer la medida, por supuesto también la altura del huevo. Nosotros al meter la sonda aquí entre la parte de arriba y la de abajo, pues por aquí se nos escapaba un poquito de aire, de calor, de humedad relativa, cosa que podíamos asumir porque ya te he dicho que teníamos la humedad relativa demasiado alta. Entonces, contamos durante toda la incubación con esta ranura que teníamos en un tramo importante de la incubadora porque prefería tener la sonda dentro y el medidor fuera para ser consciente en todo momento de qué temperatura y humedad teníamos dentro, teniendo en cuenta que perdíamos muy poco porque se nos escapara por ahí el aire caliente y también parte de la humedad relativa. Resumiéndolo, temperatura teníamos de sobra para darle si necesitáramos y humedad relativa también teníamos de sobra para perder una poca, por lo que se escapaba por la rajita de no encajar perfectamente la incubadora, la tapa con la base. Este ha sido el vídeo de hoy con dos cosas que yo creo que son importantes porque pueden salvarte la incubación en un momento dado. A nosotros, por ejemplo, nos salvó la incubación de huevos de codorniz china. En nuestro caso, con una llave de este tipo. Por eso hemos querido compartirlo con todos vosotros en el vídeo de hoy. Quiero que me dejes en los comentarios si crees que esto te puede servir de ayuda con el modelo de incubadora que tú tienes o con tu incubadora casera y así pues lo sabremos entre todos, ¿no? Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias por estar ahí.